buenas noches, le doy la bienvenida a este espacio informativo del Poder Judicial de la Federación. Hoy es lunes 1 de diciembre de 2025. Soy Laura Murillo y le presentaremos la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido dentro del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, en el territorio nacional. Damos la bienvenida a Gabriel Herrera, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Así comenzamos. La nueva Suprema Corte protegió el derecho al libre desarrollo de la personalidad de personas con discapacidad. La justicia no se mide por el número de sentencias, sino por las vidas que cambian, aseguró la ministra Yasmín Esquivel. En tanto, la ministra Loretta Ortiz dijo que la nueva Suprema Corte garantiza el principio de cosa juzgada. Analiza la Defensoría Pública Federal la liberación de 101 mujeres en prisión con perspectiva de género. El Pleno de la nueva Suprema Corte protegió el derecho al libre desarrollo de las personas con discapacidad. La nueva Suprema Corte de Justicia protegió el derecho al libre desarrollo de la personalidad de personas con discapacidad. Invalidó artículos de leyes de ingresos de municipios de Durango y Oaxaca que sancionaban a establecimientos que vendieran bebidas alcohólicas a personas con discapacidad. La sanción por vender bebidas alcohólicas a personas con discapacidad implica una distinción discriminatoria contraria al artículo 1 constitucional. La limitación del derecho de libre personalidad y sujetar a las personas con discapacidad a la prohibición en el consumo de una bebida alcohólica contradice abiertamente su independencia, autonomía e inclusión en la sociedad. Al resolver otra acción, la nueva Suprema Corte invalidó de la Ley de Ingresos del municipio de Puerto Vallarta la porción que preveía el cobro a personas extranjeras por concepto de uso o aprovechamiento de servicios, bienes y espacios públicos municipales. La falta de definición del cobro del derecho en análisis conlleva a la violación del principio tanto de legalidad como el de seguridad jurídica, porque se establece un derecho impreciso, ambiguo, abierto, pues no se establecen parámetros que nos revelen cuál es el objeto que actualiza el tributo o en qué dimensiones podrían prestarse a las personas foráneas que se encuentran en el territorio del municipio de Puerto Vallarta. Para Plural TV, Mario López Peña. Mardonio Carballo, director general de Justicia TV en tránsito a Plural TV, moderó el conversatorio La nueva Suprema Corte de Justicia, renovada para un México democrático en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación se consolida como un órgano colegiado, plural y donde convergen variedad de opiniones en beneficio del pueblo de México. Así lo aseguraron ministras y ministros al participar en el conversatorio La nueva Suprema Corte, Justicia renovada para un México democrático, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, moderado por el director general de Justicia TV en tránsito a Plural TV, Mardonio Carballo. Muchas personas y muchas voces críticas dijeron, todos van a votar igual, porque todas y todos piensan lo mismo. Y quienes le hayan dado seguimiento a la actividad de la Corte habrán advertido que esto no es así. Tenemos opiniones disidentes y coincidentes. Y eso es precisamente parte del valor democrático y eso es lo que va a ir construyendo día con día la legitimidad democrática. La ministra Loretta Ortiz Alf indicó que las y los integrantes del máximo tribunal asumen el compromiso de hablarle a la sociedad con un lenguaje claro y sencillo para reducir la distancia con el Poder Judicial y acercar la justicia, así como para demostrar con hechos la legitimidad del máximo tribunal. Esta justicia cercana es también una justicia que se deja observar. Es indispensable que la sociedad pueda seguir de manera sencilla lo que resuelve la Corte, entender el impacto real de sus decisiones y exigir coherencia entre el discurso y la práctica institucional. En ese mismo sentido se pronunció el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, quien subrayó que la actividad del servicio público es para las personas.
a que tenemos sentencias muy complejas y poco entendibles. Así es muy difícil, por no decir casi imposible, para la ciudadanía seguir una línea de precedentes de aquello que decide la Suprema Corte. Es necesario establecer un mejor sistema de presentación y de configuración de las sentencias, con lenguaje claro, con lenguaje muy cercano a la población. Me da la impresión que los jueces mexicanos escriben demasiado. Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Moza destacó la labor de la Corte en materia de perspectiva de género, que va más allá de integrar este instrumento a las sentencias, especialmente ante una realidad que le sigue arrebatando la vida a cerca de 10 mujeres todos los días por cuestiones de género. Tenemos que alzar la voz, y la vamos a alzar desde donde estemos, de la más alta tribuna de nuestro país, desde el Senado, de la Cámara, de la Presidencia de la República, de la Corte. Vamos a alzar la voz mientras haya mujeres violentadas en nuestro país. Finalmente, el ministro Irving Espinosa Betanzo celebró la transición de Justicia TV a Plural TV, como parte de la transformación de la Corte para acercar la justicia a todos los rincones del país. Una de las labores fundamentales que hace nuestro compañero, el maestro Margonio Carballo, a través de Plural TV, fíjense, qué elemento sustantivo cambiar el concepto de Justicia TV a Plural TV. Desde hace mucho tiempo que nuestra Constitución reconoce que somos una nación pluricultural, pero en realidad ese pluriculturalismo habrá llegado al ámbito de la justicia. Creo que algunos tendremos algunas opiniones. En mi consideración, todavía tenemos ese asunto pendiente. Con imagen de Javier Piña, Raúl Mendieta y Sergio Vallejo, para Plural TV, Jesús Daza. Y en más noticias, fue presentado el libro Mamá, en tu ausencia, ¿quién por mí?, de la ministra Yasmín Esquivel Moza, que aborda el impacto del feminicidio en niñas, niños y adolescentes. La justicia no solo se mide en el número de sentencias que las personas juzgadoras emiten, sino en las vidas que cambian con ellas, destacó la ministra Yasmín Esquivel Moza. Lo anterior, como parte de la presentación de su obra Mamá, en tu ausencia, ¿quién por mí?, que aborda las consecuencias del feminicidio para niñas, niños y adolescentes en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y entendamos que la justicia no solo se mide en sentencias dictadas, sino en las vidas reparadas. No podemos seguir permitiendo que estas personas, menores de edad, sean ignoradas, desprotegidas, invisibilizadas. ¿Qué clase de adultos se convertirán si los dejamos en esta desprotección? ¿Qué futuro nos espera como país si no protegemos a los niños? Señaló que la justicia no termina en los tribunales, sino que realmente concluye hasta que los derechos de las personas que hayan sido violentadas sean verdaderamente reparados. Me gustaría refrendar que la lucha por la justicia no termina en los tribunales, continúa en la sociedad, en la legislación, en la exigencia de mejores políticas públicas, en ser capaces de mirar nuestras incómodas realidades, enfrentar las dolorosas verdades que esto conlleva, pero no para lamentarnos, sino para cambiar el curso de la historia. Por su parte, la ministra Loretta Ortiz Alf, quien participó como invitada en la presentación, lamentó que persisten los prejuicios de género al momento de investigar casos que involucran muertes violentas de mujeres. Compartió parte de su experiencia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a principios de los años 2000. Llegaban los padres, niñas de 8 años. Y en ese momento decía el padre, es que se ha desaparecido, se ha debido con el novio, no tiene 8 años, no tiene novio, seguramente. Venga dentro de 10 días, les daban una bolsa de plástico con unos huesos. Y les decían, ya no se presente más, si no va a sufrir usted las consecuencias. Con imagen de Raúl Mendieta, Javier Piña y Sergio Vallejo, para Plural TV, Jesús Daza.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó 2 obras editoriales en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con una mirada violeta permite reconocer los avances históricos desde los movimientos sufragistas hasta el reconocimiento de sus derechos político-electorales en condiciones de paridad. Por su parte, el libro electrónico Violencia Política contra las Mujeres, los retos de develar una realidad poco explorada, aborda cómo las estructuras sociales y los medios de comunicación han contribuido a descalificar e inhibir la participación de las mujeres en política. La ministra Ortiz Alf puntualizó que la nueva Suprema Corte de Justicia garantiza el principio de cosa juzgada. La ministra Loretta Ortiz Alf aclaró que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación garantiza el principio de cosa juzgada. A pregunta expresa sobre el proyecto que se discutió el pasado 26 de noviembre en el Pleno del Máximo Tribunal, explicó que se trata de un caso de nulidad de juicio concluido en materia mercantil, que fue presentado en la anterior integración de la Corte. Pero la situación fue que yo llevé el proyecto y que lo llevé con el sentido mayoritario, es decir, no con la nueva Corte, con los anteriores ministros, porque yo fui presidente de la anterior sala. Indicó que presentó el proyecto conforme al sentido de la mayoría. Sin embargo, cuando era minoría, votó en contra, al considerar que se denegaba el acceso a la justicia. De acuerdo con un comunicado de la Suprema Corte, se trata del amparo directo en revisión 6585/2023, en el que una mujer solicitó la nulidad de un juicio ejecutivo mercantil ya concluido, al señalar que algunas de las personas demandadas habrían simulado actos jurídicos para aparentar insolvencia y así evitar el cumplimiento de obligaciones alimentarias frente a sus hijos. Así, indicó la ministra Ortiz Alf, se presentará un nuevo proyecto a petición del Pleno de la Suprema Corte, mas no de otros poderes de la Unión. Acabó el proyecto que a mí me encargaron porque voy a presentar uno nuevo, un engrose, o sea, el asunto no está concluido, pero no es porque la presidenta lo haya dicho, lo dije en la sesión. Con imagen de Raúl Mendieta para Plural TV, Jesús Daza. Perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad son criterios que garantizan que la justicia no sea un privilegio, afirmaron representantes del Instituto Federal de Defensoría. Esta experiencia me dejó mucho daño, tanto a mí como a mis hijas, porque mis hijas ahora van a la escuela y regresan y me dicen, mamá, no quiero que vayas a Santa Marta. Disculpe, ¿cuándo me voy a ir a mi casa? Ya me puedo ir a mi casa. Entonces ella agarró, volteó y me dijo, tú te vas a ir a Santa Marta, que no sé qué, de aquí no vas a salir y de allá vas a salir. Criterios como el de perspectiva de género, de interseccionalidad y el de interculturalidad garantizan que la justicia no sea un privilegio, sino un derecho, afirmaron autoridades del Instituto Federal de Defensoría Pública al participar en la conferencia 101 Mujeres en Libertad, al destacar la firma de un convenio con autoridades locales y federales para un intercambio de información que permitió la liberación de prisión de decenas de mujeres. Obtuvieron su libertad por sentencias absolutorias, modificaciones de medida cautelar o por libertad condicionada. Pero de las personas que están en libertad, sabemos que hoy están junto con sus familias, junto con sus amigos y junto con sus amistades que de manera desesperante las esperaban con mucho anhelo. Joyce es una mujer que estuvo casi 15 años privada de su libertad y que tuvo el infortunio de enterarse que había sido la novia de un secuestrador. Y así cuenta cómo fue detenida. Me envuelven en una cobija, me golpean brutal, y te golpean exactamente cubierta para que las lesiones no sean visibles, o sea, solo se quedan internas. Después de 5 o 6 días aparecen los moretones, pero realmente en ese momento no aparecen. Por eso es que te golpean de esa manera. Torturada, pues, gracias. Al máximo, golpeada al máximo.
Defensores públicos hablaron de la realidad que todas estas mujeres padecieron. Tenían parejas, esas parejas tenían sobre de ella, ejercían una violencia física, violencia sexual, violencia económica. ¿Y qué es lo que llevó a estas representadas? Pues obviamente a defenderse, pero la propia institución de la Fiscalía no lo tomó en cuenta. Decía, tú eres pareja de, tú también participaste en el delito. Para Plural TV, Óscar González. Vamos a una pausa y continuamos con más en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Enseguida, medicamentos encabezan lista de productos piratas en 2025. Continuamos con la información. Especialistas dialogaron sobre los aportes de los mecanismos alternativos de solución de controversias en las comunidades. La aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias en entornos comunitarios puede generar grandes transformaciones sociales y culturales en el país. Incluso diría yo que es una herramienta que podría generar algunos de los cambios más importantes para el futuro de México y su gente. En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, especialistas dialogaron sobre los beneficios de la aplicación de estos mecanismos alternativos en las comunidades. La aplicación de los MAS en los diversos entornos, en las diversas materias, en conflictos vecinales, comunitarios, escolares, se centra en la comunicación, en primera persona, siendo importante expresar esas emociones y esos sentimientos que se generan al vivir ciertas conflictivas. Esto permite, obviamente, atender de una manera adecuada. En el encuentro virtual aseguraron que los conflictos y la violencia que impacta la vida comunitaria generan desconfianza, división, desintegración, falta de pertenencia, ansiedad y traumas que bajan la calidad de vida y distorsionan las relaciones cercanas. Por ello indicaron que para hacer frente a los conflictos es necesario contar con herramientas que permitan generar un proceso constructivo para evitar que la problemática escale, generar una sensación de justicia, evitar divisiones por conflicto y crear cambios culturales que no legitimen la violencia. Y en más temas, artesanas y artesanos piden que se les permita vender sus productos sobre Paseo de la Reforma durante la romería decembrina. Irene llegó a la Ciudad de México cuando tenía 8 años. Desde esa edad aprendió a confeccionar huipiles en el telar de cintura y otras artesanías. Y mis papás pues llegaron aquí vendiendo sus artesanías. Ellos hacen telar de cintura y de hecho antes pues trabajaban mucho esta parte. Entonces de ahí aprendí a hacer mi telar, mi huipil. Irene es una de las artesanas y artesanos indígenas que acudieron al hemiciclo Juárez, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, a exigir a las autoridades que les permitan vender sus productos sobre el Paseo de la Reforma durante la romería decembrina. Nos dejen mostrar lo que nosotros hacemos a mano, que no necesitamos ni taller ni nada, lo único que se necesita son instrumentos de madera y una máquina de coser. Y eso es nuestro arma o instrumento para hacer nuestro producto. Porque si nosotros nos ponemos en algún otro lado, a donde no pasa gente extranjera, nosotros no vendemos. Exigimos que se respeten los espacios que veníamos trabajando. La romería desde hace más de 10 años, del 6 de diciembre al 6 de enero de cada año, sobre Paseos de la Reforma, donde conversamos la economía cultural y ancestral, la visibilización indígena de nuestras comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México.
Pidieron también que se publique este año en la Gaceta Oficial la Fiesta de la Lengua Materna para que se lleve a cabo en el Zócalo capitalino para visibilizar las lenguas originarias de quienes residen en la Ciudad de México. Con imágenes de Jorge Vivanco y Jacobo Parrilla, para Plural TV, Juan Carlos González. La Defensoría Pública Federal participó en la tercera sesión ordinaria del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra las Mujeres, convocada por la Secretaría de Gobernación. Personal del Instituto Federal de Defensoría Pública participaron en la tercera sesión ordinaria del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra las Mujeres, convocada por la Secretaría de Gobernación. Se compartieron los avances, retos y acuerdos alcanzados durante este año para fortalecer la prevención, atención y erradicación de la tortura sexual contra las mujeres. Se anunció que el Instituto Federal de Defensoría Pública y el Gobierno Federal están próximos a firmar un convenio de colaboración que permitirá consolidar y ampliar los resultados de este trabajo conjunto. La Defensoría Pública Federal reafirmó su compromiso con la protección de los derechos humanos y con garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia. Para Plural TV, Isaac Albarrán Rodríguez. Durante las jornadas de la consulta previa sobre el sistema de cuidados de la Ciudad de México, especialistas reflexionaron sobre cómo garantizar e integrar al sistema de cuidados a las personas en movilidad. En junio pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el derecho al cuidado, a ser cuidado y al autocuidado como un derecho autónomo y, por ende, hizo un llamado a los estados a legislar para garantizar la protección del mismo. Establecido ya en la Constitución de la Ciudad de México, en el Congreso capitalino se llevaron a cabo las jornadas de consulta previa sobre este tema y de cómo garantizar e integrar al sistema de cuidados las personas en movilidad. La Ciudad de México es ahora uno de los grandes nodos regionales de articulación migratoria. La gente está replanteando su proyecto de vida, pero también la gente está viviendo lo que el resto de la población mexicana vive de manera cotidiana. La falta de un sistema que le permita salir a trabajar mientras deja a sus hijas e hijos en un espacio seguro. En el Congreso capitalino hay 8 iniciativas de ley que plantean cómo integrar el sistema de cuidados al marco jurídico. Organizaciones civiles, especialistas, legisladores y autoridades de la ciudad intercambiaron experiencias, opiniones y conocimientos para darle forma a esta importante legislación. Es sumamente importante que estos ejercicios que se están haciendo en la Ciudad de México puedan ser compartidos con los estados donde más está la población migrante. No estoy diciendo que la Ciudad de México, no, claro, hemos visto todos, ¿no? Cómo ha crecido, cómo se han instalado, cómo han aumentado los campamentos de personas, pero hay estados que tienen una situación incluso más grave en términos de atención. Para Plural TV, Citlali Pérez. Datos del American Chamber México revelan que este año la piratería en México no solo se agravó, se disparó por medio del comercio electrónico en el que medicamentos, autopartes, ropa y alimentos son los productos con mayor demanda entre las y los consumidores, pues registran precios entre 50 y 70% más bajos. Los medicamentos caducos o alterados y clínicas estéticas en el mercado negro encabezan la lista de productos con mayor incidencia de piratería, seguido de autopartes, superando al calzado y ropa que lideraban la piratería entre consumidores. Especialista de la UNAM llamó a promover una sociedad inclusiva para que la diversidad sea respetada como un valor fundamental. El racismo no es simplemente un acto aislado de discriminación, sino una estructura social e institucional que se refleja en la distribución injusta de derechos, recursos y oportunidades, aseguró la directora del PUIC de la UNAM, Carolina Sánchez García. Durante un foro sobre herramientas antirracistas, indicó que para combatir esta práctica se requiere la adopción de leyes y políticas que garanticen la igualdad y justicia. De que el derecho, si bien es una herramienta fundamental para garantizar la justicia y la igualdad, no está exento de sesgos y puede perpetuar consciente o inconscientemente el racismo estructural. Señaló que es necesario visibilizar las desigualdades estructurales y promover una sociedad inclusiva donde la diversidad sea respetada como un valor fundamental. Hemos podido identificar diversas problemáticas que revelan
cómo la exclusión y los estereotipos continúan arraigados en nuestro sistema legal y en la administración de justicia, pese a las luchas y demandas que los grupos sociales más vulnerables han emprendido en contra de estos vicios. Durante el encuentro, se hizo un llamado urgente para la erradicación del racismo sistémico a partir de leyes justas y prácticas cotidianas que aseguren los derechos de todas las personas. Que desde los diferentes campos de estudio es necesario explorar herramientas antirracistas, entendiendo el antirracismo no solo como la ausencia de prejuicios individuales, sino como un comportamiento activo, público, con la reparación del daño y la transformación de políticas e instituciones. Para Plural TV, Rosy García. Desde las primeras horas de este lunes, varias organizaciones campesinas bloquearon carreteras que dan acceso a Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas. Los inconformes protestan contra la futura aprobación de la Ley de Aguas. A temprana hora de este lunes, fueron baleados los domicilios de 2 funcionarias del Cabildo del municipio indígena de Sosocotla, Morelos. Ambas mujeres recientemente denunciaron al alcalde por violencia política de género. La mañana de este lunes, aproximadamente 20 personas marcharon en el centro histórico de Morelia, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Los manifestantes demandan que el gobierno estatal dé mayor importancia a la prevención de dicha enfermedad, sobre todo entre la juventud. Se mantienen las protestas de trabajadores del Hospital Juárez, nosocomio bajo la tutela del ISSSTE. Los empleados de salud se quejan ante la falta de personal, insumos y medicinas. Para Plural TV, Mario Bravo Soria. El gobierno de la Ciudad de México informó del fallecimiento de la señora Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de gobierno Clara Brugada. A través de las cuentas oficiales en redes sociales, el gobierno capitalino expresó el acompañamiento con profundo respeto y solidaridad a la familia Brugada Molina por este doloroso momento, deseando que encuentren consuelo, fortaleza y paz. Por esta lamentable situación, la mandataria suspendió actividades oficiales este lunes. Integrantes de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México se manifestaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Más de 200 personas aviadoras de la ASPA se manifestaron este lunes frente a las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para exigir acciones que protejan a la aviación nacional y garanticen su estabilidad laboral. Representamos a todos y cada uno de los pilotos mexicanos con esta falta de probidad que desafortunadamente se está haciendo en este momento de volar, surcar los cielos con pilotos extranjeros. Y esto, compañeras y compañeros, no lo vamos a permitir. En medio de letreros con citas como "El cielo de México no está en arrendamiento", "La soberanía no se renta" y "No a la piratería aérea", exigieron a las aerolíneas mexicanas que no contraten a pilotos extranjeros. Ante ello, el secretario de la ASPA indicó que la falta de claridad en los criterios regulatorios y la ausencia de diálogo con las autoridades federales generan incertidumbre en la industria. Están violentando a la propia Constitución mexicana. Están violentando los preceptos no nada más constitucionales, sino preceptos que están enmarcados en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley de Aviación Civil y reglamentos que dependen de ella, así como a convenios internacionales. El presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, Ángel Domínguez, por su parte aseguró que estas disposiciones limitan el desarrollo de las operaciones aéreas, afectan la competitividad de las aerolíneas mexicanas y vulneran los derechos de los trabajadores. Que no lo vamos a permitir. No se puede permitir porque todas y todos ustedes son profesionistas, trabajadores que han dejado sus vidas, han dejado salud, han dejado familias para poner el nombre de nuestro país en alto todos los días. Representantes de la ASPA entregaron un pliego petitorio a las autoridades de esta secretaría para exigir el respeto a las leyes nacionales y la garantía de condiciones justas para las tripulaciones mexicanas.
Con imágenes de Irwin Martínez e Israel Trejo, para Plural TV, Rosy García. Antes de despedirnos, le invitamos a mantenerse en la señal de Plural TV. Agradecemos que nos haya acompañado y le esperamos mañana en los espacios informativos. Que tenga linda noche y hasta pronto.